Bueno, en esta serie que hemos estado viendo, el de Bajo Construcción, estamos haciendo como que un paro, pero lo que vamos a estar viendo y reflexionando tiene mucho que ver con esto que hemos visto los domingos anteriores. Y vamos a ver la anatomía de un corazón rebelde. Y para esto vamos a ver un pasaje muy interesante en la vida del rey Saúl. Y como podemos verlo en Primera de Samuel, en este libro que está nombrado por este último juez que hubo en la nación de Israel. Entonces, si tenéis vuestras Biblias o tablets o móviles, pero también tenemos aquí la palabra de Dios en la pantalla, vamos a escuchar lo que nos dice nuestro Señor. No sé si algunos la pueden llegar desde ahí donde están sentados, va a ser como que un examen de vista, pero bueno, también lo va a hacer lectura. Y dice así la palabra de Dios. Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 42 años sobre Israel. Saúl escogió para sí 3,000 hombres de Israel, de los cuales 2,000 estaban con Saúl en Micmas y en la región montañosa de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán, que era su hijo, en Geba de Benjamín. Y el resto del pueblo lo despidió cada uno a su tienda. Y Jonatán hirió la guarnición de los filisteos que estaba en Geba, y lo supieron los filisteos. Entonces Saúl tocó la trompeta por toda la tierra diciendo: «Oigan los hebreos». Y todo Israel oyó decir que Saúl había herido la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho odioso a los filisteos. Entonces el pueblo se reunió con Saúl en Gilgal. Y los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y gente tan numerosa como la arena a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en un apuro, pues el pueblo estaba en gran aprieto, el pueblo se escondió en cuevas, en matorrales, en peñascos, en sótanos y en fosos. También algunos de los hebreos pasaron al Jordán, o sea, huyeron a la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl estaba todavía en Gilgal, y todo el pueblo le seguía tembloroso. Él esperó 7 días conforme el tiempo que Samuel había señalado. Pero Samuel no llegaba a Gilgal, y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo: «Tráeme el holocausto y las ofrendas de paz». Y él ofreció el holocausto. Y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel vino, y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo: «¿Qué has hecho?». Y Saúl respondió: «Como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto». Y Samuel le dijo a Saúl: «Has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó». Entonces Samuel se levantó y subió de Gilgal a Gibeá de Benjamín. Y Saúl, no aparece ahí, pero y Saúl con todo el pueblo que se hallaba con él. Si recordamos al inicio eran casi unos 4,000 soldados. Bueno, termina este pasaje diciendo que ahora solamente quedaban con él 600 hombres. Esta es la palabra de Dios que tenemos ante nosotros por su gran amor. Vamos a orar. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí en esta tarde que hemos designado en medio de nuestras tareas y en medio de nuestras actividades. Decidimos dedicar un tiempo, Señor, para alabarte, y para adorarte y para conocerte, para entender también
¿Quiénes somos nosotros ante tu palabra y quiénes somos nosotros ante tu gran evangelio? Jesús, abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para ver las maravillas de tu palabra. ¿Y qué podemos aprender de este pasaje que fue escrito muchos años atrás? ¿Qué significa para nosotros hoy en día? ¿Y cómo nosotros podemos ser transformados de una manera maravillosa por tu gran evangelio, por tus buenas noticias de que tu reino está aquí? Ayúdanos, Jesús, te lo pedimos en tu nombre. Amén. Así que bueno, hemos estado en esta exploración de qué significa ser aprendices de Jesús. Y bueno, en el grupo pequeño pues estáis viendo todavía el libro de Practicando el Camino, lo que significa ser un discípulo de Jesús, pero también cómo el evangelio va transformando nuestras vidas. Y hemos estado viendo que cuando no confiamos en este poder transformador del Espíritu Santo en nosotros, cuando no damos nuestro corazón al Espíritu Santo para que sea cambiado y transformado, y que podamos ser parte de un florecimiento para el cual tú y yo fuimos creados, cuando todo esto no sucede, vamos a vivir usualmente de dos maneras, que es lo que hemos estado viendo, que es o aparentando o cumpliendo. Hemos visto que vivir aparentando significa que yo minimizo mi pecado cuando finjo ser algo que yo no soy. Me visto con identidades falsas, a veces me pongo una máscara que se acomoda de acuerdo a la situación que esté viviendo, y esto claramente no me va a dar florecimiento. Incluso no nada más me voy a dañar a mí mismo, sino que voy a dañar a quienes me rodean por mi vida falsa, porque voy a ser deshonesto, voy a tomar ventaja, voy a ver solamente por mí mismo. Esto es vivir aparentando, cuando no creo en el evangelio. Pero puedo vivir también de otra manera, que es cumpliendo. De esta manera creo que vivo una vida piadosa. De esta manera estoy reduciendo la santidad de Dios para bajar su nivel de exigencia y bajarlo a un nivel que yo pienso que yo puedo alcanzar. Y así voy a merecer el favor de Dios. Yo hago mis propias reglas, hago mis propias leyes, incluso espero que los demás sigan también mis reglas y mis leyes, que cumplan esos mismos estándares que al final son piedras pesadas atadas en el cuello. Pienso que con mi manera piadosa de vivir, pues como que Dios me debe algo, ¿no? Estoy cumpliendo todas las cosas, voy a la iglesia, leo la Biblia, así que Dios me debe. Pero amigos, cumpliendo tampoco me da florecimiento. Mi vida se va a convertir en una caricatura religiosa que me va a dañar a mí y va a dañar a los demás. Esto es cumpliendo o aparentando. ¿Cómo estamos? Estas dos tendencias, aparentando o cumpliendo, pues finalmente se fundamentan en una idea errónea, en una visión errónea de la santidad de Dios, porque no lo estoy conociendo a Él como es en verdad. Pero también se fundamenta en una visión errónea de quién soy yo delante de Dios. La pregunta es entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que hemos estado aprendiendo juntos es que entonces necesitamos el Evangelio de Jesús para que nos transforme. Ese es el único poder transformador de nuestros corazones. Debemos volver una y otra vez a la fuente de aguas vivas para nutrir nuestras mentes y nutrir nuestro corazón de la gran verdad del Evangelio. Tú y yo necesitamos conocer y ver y saborear el santo y justo carácter de Dios. Pero también necesitamos admitir, identificar y sentir la gran profundidad de nuestro quebranto y de nuestro pecado. Y no necesitamos hacer esto solamente porque es lo que se supone que deben hacer los cristianos, ¿no? No, más bien convertimos todo esto en nuestro objetivo, porque es la vida que Dios quiere para nosotros. Dios quiere una vida que es marcada por un gozo, por una esperanza y un gran amor que nos transforma, pero que también ese amor que recibimos se va a derrochar a los demás también en gozo, en amor y esperanza cuando estamos viviendo en misión. De hecho lo vimos en el retiro, no sé si recuerdan ese diagrama donde tenemos vivir en misión y vivir también en una renovación de nuestros corazones. Así que amigos, crecer en el Evangelio significa comprender más de Dios y más de nosotros. El Evangelio es como si fuera un tratado antropológico, ¿no?
donde sabemos quiénes somos nosotros. Pero también el Evangelio lo hemos visto que nos da el valor a ti y a mí para reconocer nuestro pecado y de esta manera correr rápidamente en fe hacia Jesús para que tú y yo recibamos su gran perdón y su gran amor. Nuestra esperanza no está puesta en nuestra supuesta bondad, ni tampoco en una vana esperanza de que Dios va a rebajar su nivel de exigencia y nos va a subir la nota. Más bien de que tú y yo vamos a descansar en Jesús porque Él es nuestro perfecto Redentor. Así que pensando entonces en estas grandes verdades y cómo podemos asentarlas en nuestra mente y corazón, es que tenemos entonces esta historia del Antiguo Testamento. Y es interesante ver cómo cada una de las historias del Antiguo Testamento son como radiografías de nosotros. Y es a veces muy tentador leer estos pasajes y señalar los errores de todos estos personajes bíblicos y juzgarlos, ¿no? Pero cuando profundizamos y leemos detenidamente cada una de estas historias, yo creo que podemos darnos cuenta que nos reflejan claramente a ti y a mí. Incluso esta misma historia del rey Saúl nos reflejan a nosotros como si fuera un espejo espiritual. Podemos reconocer entonces y ver entonces cada uno de estos pasajes y ver en carne y hueso a cada héroe bíblico y cómo todo lo roto y lo quebrado de todas estas historias y personajes vemos cómo se resuelven asombrosamente en el trabajo de Jesús en la cruz. Y esta historia de Saúl es muy interesante y es muy llena de matices que de hecho valdrá la pena volver a ella en algún momento. Pero para esta entonces, como lo estuvimos diciendo en el grupo de WhatsApp, vamos a hacer un ejercicio muy interesante. Creo que esta historia también nos va a ayudar a ver nuestros corazones. Y vamos a aprender a aplicar este diagrama del iceberg que estuvimos viendo varios domingos atrás. No sé si recuerdas este diagrama o estuvimos viendo también la aleta, ¿no?, del tiburón. De que arriba en la superficie se ven ciertas cosas, ciertos comportamientos, pero abajo hay una masa tan grande. O en la ilustración del tiburón hay un monstruo, ¿no?, con dientes filosos, listo para matarnos. Pero en este diagrama del iceberg, pues en la superficie se pueden ver en cada uno de nosotros pues pecados visibles, ciertos comportamientos. Pero todos estos están basados en una serie de pensamientos y sentimientos que a su vez están basados en actitudes, creencias y compromisos que estamos nosotros creyendo fuera del Evangelio. Pero al final todo esto es una idolatría, que es la carne, que es oculta en nosotros. No podemos verla, necesitamos el trabajo del Espíritu Santo operando en nosotros para ver qué es lo que nos motiva y por qué nos comportamos de la manera que nos comportamos. Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos la comunidad también, tenemos puntos ciegos, ¿cierto? Cosas que no logramos ver. Y todo esto es por orgullo, incredulidad o autojustificación. Así que tenemos este diagrama. Si recuerdas lo que leímos, ¿qué está pasando con Saúl? ¿Cómo comienza esta historia? Pues comienza diciéndonos que están a punto de comenzar una guerra contra los filisteos. Jonatán, el hijo de Saúl, ya estuvo moviendo el avispero con los filisteos, los ataca y entonces los filisteos dijeron, pues vamos ahora a atacarlos a ellos. Están a punto de comenzar esta guerra y sabemos que hay una gran desventaja con el pueblo de Israel, ¿cierto? Tenemos 4,000 soldados israelitas contra 30,000 y pico de los filisteos. Ahora, antes de hacer la disección de lo que está ocurriendo con Saúl y lo que podemos aprender hoy, tú y yo, vamos entonces a entender un poco el contexto de lo que está ocurriendo, ¿no? Saúl acababa de ser ungido rey de Israel. De hecho, apenas llevaba un año como rey cuando está ocurriendo esto. Apenas un año. De hecho, Saúl fue el primer rey de Israel. Antes no tenían reyes los israelitas. No, sino que el pueblo de Dios era gobernado por jueces y por profetas que eran levantados por Dios en tiempos de dificultad. Ocurría un problema y el pueblo de Israel clamaba a Dios y Dios levantaba a un juez.
Y después hay un ciclo de rebeldía, y todo esto lo podemos ver en los libros de los jueces, en el Antiguo Testamento, y son historias muy interesantes para nosotros. Entonces hay ciclos de rebeldía. Se rebela el pueblo de Israel, están en idolatría, después llegan invasiones de otros pueblos, están clamando a Dios, ayúdanos, y Dios levanta un juez y los ayuda. Después como que se relajan y vuelven a la idolatría, la rebeldía, están, ayúdanos Dios, y Dios levanta otro juez. Y así están constantemente. Y vemos que estas son historias tristes y lamentables, pero lo interesante es que a pesar de todas las metidas de pata de los israelitas, vemos el amor y la gracia de Dios constante a un pueblo que es necio. Vemos tú y yo que Dios siempre ha sido y sigue siendo fiel a su pacto, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo llega Saúl a ser rey? Bueno, la nación de Israel demanda a Samuel, que es el último juez y profeta, y le dicen, queremos un rey como las demás naciones. Y lo triste es que en vez de desear ser un pueblo distinto, un pueblo santo, apartado por Dios, para ser de florecimiento, y además que eran llamados, invitados a ser de bendición a todas las demás naciones, no, ellos querían ser como los demás pueblos. Ellos no querían ser distintos, querían ser como los demás. No sé si nos suena esto. Quiero ser como los demás. Quiero ser como ellos. Y en medio de toda esta necedad, Dios le dice a Samuel, sí, les voy a conceder un rey. Y Dios les da un rey, que fue Saúl, de la casa de Benjamín. Pero también es interesante, no sé si recuerdas, que Saúl tenía como que las características superficiales que quería el pueblo, y que son las características que muchas veces nos deslumbran a nosotros, porque nos dice que él procedía de una familia poderosa e influyente, era hijo de Cis, de la casa de Benjamín, pero que también era atractivo, era muy guapo, era súper alto también. Pero vemos que el desempeño de Saúl dejaba mucho que desear cuando leemos su biografía. De hecho, conforme vamos leyendo sobre él, encontramos comportamientos de rebeldía, como este caso. Vemos desobediencia, vemos deshonestidad, envidias. Así que su vida estaba lastimando a las personas cercanas a él, pero también a toda la nación entera de Israel. Y así podemos ver cómo o podemos ser agentes de Shalom, o podemos ser agentes de corrupción, tú y yo, muy fácilmente. Y entonces este pasaje de 1 Samuel 13 es la primera desobediencia registrada que tenemos de este rey, Saúl. Entonces están los israelitas en una gran desventaja, ¿verdad? Su ejército era de unos 4,000 hombres, mientras que los filisteos tenían 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y nos dice gente tan numerosa como la arena a la orilla del mar. ¡Wow! Una gran desventaja. Pero amigos, aún en medio de esta gran desventaja numérica, aún en medio de lo que parece perdido, ¿cierto? ¿Con quién contaban los hebreos? ¿Quién estaba al lado de este pueblo? Jehová. Ni más ni menos que Yahweh, el creador de los cielos y la tierra, el creador de todo el cosmos, el creador de ti y de mí. Él estaba con ellos. Amigos, los números no significan nada para Dios. Es más, la Biblia está llena de historias de desventajas, de casi grandes pérdidas. Vemos historias de débiles, de pronto siendo fuertes. Vemos historias de mujeres siendo estériles, de pronto siendo fructíferas. Es más, tenemos la gran historia de un símbolo de algo que puede ser insignificante o aborrecible, que es la cruz, que de pronto es algo tan grande, ¿no? Para nosotros. Así que los números no significan nada para Dios. Tal vez para nosotros sí. Es más, un ejemplo, y hablando de estos jueces, en la época de los jueces, varias décadas atrás los israelitas ya habían peleado bajo el liderazgo de un cobarde y miedoso Gedeón. No sé si recuerdan la historia de Gedeón.
Él pelea solamente con 300 soldados contra el ejército madianita y amalecita, no nada más contra una nación, sino contra dos naciones, que nos dice Jueces 7 que eran numerosos como langostas y sus camellos eran innumerables como la arena a la orilla del mar. La misma descripción que tenemos en 1 Samuel, ¿cierto? Algo incontable. Y Gedeón pelea solamente con 300 hombres y gana la batalla. Así que ahora tenemos esta que parece también una gran desventaja numérica. Y nos dice el pasaje, la narrativa, que Samuel había dicho a Saúl que lo esperara, que no fuera a la guerra todavía, que lo esperara 7 días. Y después iban a ofrecer juntos sacrificios a Dios e ir a la guerra. Pero ¿qué tenemos entonces? Desventaja numérica, más un tiempo de espera, más soldados que se están yendo y dispersando. ¿Cómo te sentirías tú en esta situación? Se nos está yendo la gente. Tenemos que esperar. Estamos en desventaja. Pero amigos, recordemos quién está de parte de Israel. Es más, ¿quién le pidió a Saúl que esperara? Sabemos que los profetas representaban a Dios, ¿cierto? Representaban la palabra de Dios. Dios le había pedido a Saúl que esperara 7 días. Yo creo que podemos vernos como Saúl, ¿cierto? Así que estamos viendo que es una historia muy interesante. Entonces, ¿qué sucede? Nos dice el texto que cuando los hombres de Israel vieron que estaban en un apuro, el pueblo se empieza a esconder en cuevas, en matorrales, en peñascos, en sótanos y en fosos. También algunos de los hebreos se fueron el Jordán, lo cruzaron y huyeron a la tierra de Gad y Galad. Pero Saúl estaba todavía en Gilgal y todo el pueblo le seguía tembloroso. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. Se le está yendo la gente. Y nos dice el texto en el versículo 15, donde lo terminamos nosotros, que al final se queda con 600 hombres solamente. ¿Y qué es lo que hace Saúl entonces? Nos da un gran discurso de ánimo y motivación al pueblo tipo William Wallace en Braveheart. No, nos dice la narrativa. Entonces Saúl dijo: traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, y aquí Samuel vino. Y Saúl salió a su encuentro para saludarle. ¿Hizo algo malo Saúl? Tenemos la desventaja numérica, tenemos un tiempo de espera y el pueblo se le está yendo. ¿Hizo algo malo Saúl en esta ocasión? ¿Lo hizo para mostrar piedad? ¿Qué pensáis que hay en su corazón? ¿Qué piensan? Bueno, vamos a ver la anatomía más adelante, ¿vale? Sí, no. ¿Perdón? ¿Temor? ¿Ya? Sí. Nos dice más adelante, Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal. Y no he tenido mi tiempo devocional, Samuel. No he orado lo suficiente, Samuel.
Tengo que complacer a Dios para que Él actúe. Bueno, realmente dice, y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado, dice, y ofrecí el holocausto. Y Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente. No has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Pregunta de trivia, ¿quién es el siguiente rey después de Saúl? David. Ding, ding, ding. Vamos a ver la anatomía entonces del corazón de Saúl. ¿Qué podemos ver en la punta del iceberg? Recordando esta ilustración. ¿Qué pensamos que son los pecados visibles en la parte de arriba, en la superficie del agua? Por ahí mencionas temor. Ofrecer el sacrificio, ¿no es cierto?, a los sacerdotes. Sí. Usurpando un trabajo, perdón, que no le corresponde, exacto. Sí. Sí, me faltó poner esa. Pero de eso obediencia, porque obviamente no era Su rol. Claro. Sí, entonces estamos de acuerdo que puede ser desobediencia, miedo, los pecados, gracias, superficiales. Lo que podemos ver nosotros, ¿no? En Saúl. Ahora, ¿cuáles serán sus pensamientos y sentimientos? Si vamos bajando en el iceberg, ¿qué podemos pensar que está sintiendo Saúl, por lo cual desobedece y tiene miedo? Tal vez desesperanza. ¿Qué pensáis? ¿O impaciencia? Se me está yendo la gente de Samuel, no vienes. A lo mejor está pensando, estos van a pensar que soy un cobarde, tengo que hacer algo. Tal vez pensando, oh, Dios ya me abandonó, no está conmigo, se me va la gente. Nos dice el pasaje que el pueblo le seguía tembloroso y los que se quedaron con él en Gilgal se estaban dispersando, se le estaban yendo ya. Con esto pensemos y reflexionemos un episodio de nuestras vidas donde tal vez nos sentimos como Saúl. Y puede ser un ejercicio interesante. Ahora, esto no quiere decir que cada vez que estamos pecando tenemos que recordar el diagrama del iceberg, ¿no? Solamente un ejercicio visual que nos ayuda a ver que hay cosas más adentro que impulsan motivaciones y comportamientos que se ven exteriormente y la gente los ve. Ahora, ¿piensas que el pecado a Saúl solamente le afectaba a él? No, Esther. No. Nuestro pecado, amigos, afecta a los demás. Afecta a los demás. Nos llevamos de encuentro a la gente. Ahora, vamos más abajo. Tenemos entonces los pecados superficiales, lo que podemos ver. Si estamos ahí, somos unos soldados alrededor de Saúl y estamos viendo todo este episodio. Podemos ver también pues lo que pueda estar pensando o sintiendo, pero también todo esto, hay unas actitudes y creencias y compromisos que van moviendo todo esto. A lo mejor está creyendo Saúl de que Dios ayuda a los que se ayudan. O que tal vez los sacrificios van a presionar botones y Dios va a actuar y se va a despertar y nos va a ayudar. De que si hago esto, Dios va a actuar. Y esto es como una superstición, ¿cierto?
O tal vez de que el pueblo va a pensar, mira, soy piadoso y temeroso de Dios al ofrecer los sacrificios. Entonces, qué interesante que nosotros ya estamos formando unas actitudes y creencias en nuestro corazón totalmente alejadas del Evangelio. Y que esas creencias y actitudes y compromisos lamentablemente nos van motivando por la vida. Y si vamos más abajo, vamos a ver la carne, la idolatría, que se está moviendo por incredulidad, no cree en Dios. Saúl al final no está creyendo en la palabra de Dios. El profeta le dijo, espérame 7 días. Y tal vez autojustificación. Yo soy el rey. Yo aquí tengo poder. Es interesante ver que la mayoría de nosotros a veces no nos damos cuenta de lo insidiosamente que nuestras acciones pecaminosas externas, de que están ligadas a los pecados más profundos de un corazón que tal vez es santurrón, orgulloso, incrédulo. Entonces, una conciencia, amigos, más profunda de nuestro pecado, que lo vimos también en una ilustración en unos domingos, que era el diagrama de la cruz. Cuando tenemos una conciencia muy profunda de nuestro pecado, nos lleva a apreciar la gran santidad de Dios y la cruz. Y esto nos lleva a un arrepentimiento profundo y sincero, y a una fe profunda. Así que este ejercicio es interesante, ¿no? No sé si lo veis interesante. Pero es ver cómo nuestro corazón actúa, ¿verdad? En base a ídolos que vamos creando. Ahora tenemos unas preguntas, ya casi estamos terminando. Tú eres amigo de Saúl. ¿Cómo le dirías a Saúl, verdad? ¿Cómo aborda el Evangelio estos problemas del corazón de Saúl? ¿Cómo el Evangelio puede ayudar a Saúl en esta situación? Pero también no nada más ver a Saúl, sino vernos a nosotros también. ¿Cómo el Evangelio aborda nuestros problemas de nuestro corazón? ¿Qué hay en el Evangelio que nos ayuda a encontrar redención ante este tipo de situaciones? No sé qué pensáis. Tal vez a lo mejor la pregunta de Dios nos puede ayudar más. ¿De qué manera Saúl no está creyendo en el Evangelio en esta situación? Por su impaciencia. Porque no queremos esperar, queremos la cosa ya. Y hay un tiempo para cada cosa. No cuando el hombre quiera, sino cuando Dios quiera. Así es, sí. Sí, gracias, Vicky. También que él le dijo que 7 días y pasaron los 7 días y no vino. Entonces a veces el tiempo del Señor se tarda y nos impacientamos y nos falta la fe a veces de esperar lo que tenemos que esperar. Y eso nos pasa a nosotros totalmente. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo podría actuar Saúl de una forma diferente si él creyera en el Evangelio? En la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué le diríamos a Saúl? Lo tenemos ahí y lo vamos a animar con el Evangelio. ¿Qué le diríamos? Que confiara. Tiene que tener confianza siempre.
los buenos, en los malos momentos, y confiar en la palabra. Que Dios siempre va a dar el mejor resultado, la mejor respuesta. Hay que confiar, aunque el tiempo tarde. Sí. Sí. Que aunque parezca que todo se nos va de las manos, que todo está en el aire, que parece que todo va a resultar, se va a ir al garete, digamos, pues que tenemos que estar confiando y orando y teniendo fe. Sí, exacto. Porque el Señor abrirá una puerta, algo ocurrirá para bien. Sí, muy bien. ¿Qué promesa de Dios puede memorizar Saúl y guardar en su corazón? Glorificaban a Dios todas las cosas que le vinieron a él, aunque él no tenía esa parte del medio. Claro. En verdad. Sí. Pero muy bien, sí. Esa es una buena promesa para que él memorice. Y la de Jeremías, yo sé los planes que tengo para vuestra vida, y son planes de bienestar y no de malestar, para que tengáis una vida llena de esperanza. Sí. Dios quería lo mejor para él y para su familia, para que hay que tener esperanza. Sí. Y tal vez a lo mejor le podemos recordar muchas historias, ¿verdad? Como la de Gedeón. Oye, Saúl, mira, con Gedeón eran 300 y ganaron porque Dios estaba con nosotros. Sí. Y también las promesas que Dios dio a Abraham y a Sara. Ellos no podían tener hijos. Y Dios hizo un gran milagro y era una familia tan numerosa que es interesante, es el mismo lenguaje como la arena del mar. Aquí vemos que estos soldados eran tan numerosos como la arena del mar. Saúl debió recordar, no, pero nosotros somos una descendencia muy grande como la arena del mar. Sí. ¿De qué tendría que arrepentirse Saúl? ¿De su desobediencia, de ese pecado superficial, o de lo que realmente está profundo en él, de su incredulidad? ¿De qué se tiene que arrepentir? De su incredulidad. De su incredulidad, sí. Sí. ¿Cómo? ¿Qué es lo que te hace desobedecer? ¿Qué es lo que te hace que perdón? Desobedecer. Ah, ya, sí, exacto. La desobediencia es un pecado. Sí, bueno, de hecho vamos a ver algo muy interesante. Sí. De hecho, esta fue la primera desobediencia de Saúl. Hay otra registrada en el capítulo 15. Después de esa desobediencia, Samuel le cuenta algo muy interesante a Saúl y le dice: Saúl, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí el obedecer es mejor que el sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y lo que dice es muy fuerte, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, y también te ha desechado para que no seas rey. Wow. Así que, ¿qué es lo que nos pide Dios? ¿Qué pide Dios de nosotros? Es muy interesante que en el Evangelio de Juan nos dice en el capítulo 6 que multitudes se acercan a Jesús y le preguntan: Maestro, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para agradar a Dios? ¿Cuáles son las obras? Lo que tenemos que hacer. Y Jesús les dijo de una manera muy interesante: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Solamente fe. Creer en la obra de Jesús. Esa es la gran obra que nosotros debemos hacer.
y obedecer, ¿verdad?, a nuestro Maestro como sus discípulos. Así que, amigos, somos invitados a creer en el Evangelio de Jesús. Y esto es creer en las palabras de nuestro Maestro y aceptar su gran invitación a ser sus aprendices. Esto es practicar su camino. Y esto nos ayudará a ser transformados de una manera más allá de nuestra comprensión y nuestra imaginación. Porque nos vamos a volver inexplicables para los demás. Vamos a ser de una influencia irresistible para nuestra sociedad. La gente va a estar descolocada, pero si él era así y ahora es así, ¿qué le pasa? Y eso va a traer curiosidad a la gente. Pero además vamos a estar mostrando la gracia abundante de Jesús a los demás con nuestra vida. Y les vamos a mostrar a los demás dónde está el verdadero pan que satisface. Ese pan que nos da vida y del cual vamos a recordar cuando estemos celebrando juntos la mesa. Vamos a orar. Gracias, Espíritu Santo, porque vemos cómo tú descubres lo que hay en nuestros corazones. No nada más al apuntar todos estos personajes del Antiguo Testamento y de la Biblia, sino que al apuntarnos también a nosotros, vemos nuestra gran necesidad de transformación. Te pedimos, Jesús, que nos ayudes a seguir tus palabras y tu camino. Que deseemos y anhelemos esa transformación tan radical como una oruga o una mariposa. Algo tan grande y maravilloso como una semilla tan pequeña que de pronto es un árbol frondoso y donde las aves hacen nido. Jesús, te pedimos que nos ayudes y que podamos esperar con alegría y gozo el trabajo que tú estás haciendo en nosotros, y sobre todo sabiendo que tú no te rindes en nosotros, de que cuando metemos la pata, de cuando pecamos, de cuando cometemos errores, podemos correr hacia ti y tú nos recibes con los brazos abiertos y nos das el perdón que necesitamos. Así que ayúdanos, Jesús. Y ayúdanos también a ese mismo amor que recibimos de ti, que lo podamos dar a los demás. Al estar viendo la ciudad en donde estamos, ahora estamos en Torre del Mar, pero también estamos orando por Rincón de la Victoria y La Cala y por todo Málaga. Que tu gloria, Señor, cubra Málaga como las aguas cubren el mar. Y que podamos desear un avivamiento también. Que tú avives y renueves corazones y que podamos ser como la mesa, esta comunidad en este punto geográfico, que podamos ser una comunidad que acoge, una comunidad de hospitalidad, una comunidad que apunta a dónde está tu pan, dónde está tu agua viva, y que podamos ser de gran bendición para la ciudad donde estamos. Así que te lo pedimos todo esto, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén.